Pero ahora vamos a pasar a compritas y llegadas. Y hay cosas muy guapas. Han llegado cosas japonesas, directas de Japón, desde Francia también. Y retail. Hay un poquito de todo. Primero vamos a mostrar esto. Esto es lo que nos ha llegado, que nos han guardado. Del Mario Party Jamboree. Este cartelito. Que es muy guapo, porque además es apaisado, como podéis ver. Y nada, la moda del cartón, que también nos hemos unido. En este caso todo regalado. Muchas gracias a los guapos que nos regalaron. Y luego tenemos el otro. Que es este. También del Mario Party Jamboree. Que está muy guapo. Veis que todos los personajes están muy chulos. Que se lo guardaron a Eva. Y aquí la tenéis. Cartoncito muy guay. Que además esta medida está muy chula para poner en la estantería. La verdad es que luce un montón. Aquí la tenéis. ¿Qué os parece? Hola Nvidia, guapetón. Muy chulo. Aquí os dejo el canalcito de Nvidia. Aquí canalcito de Nvidia. Guapo de Nvidia. Dice Lokimara, dice, tengo entendido que con Play 5 pasa lo mismo que con los juegos físicos, pero no tengo... No, Lokimara, no. Hay alguno que pasa, pasa, pero realmente había una lista. De hecho, hay gente en foros que se preocupa de todos los juegos que necesitan o no necesitan disponibilidad de bajar, y os puedo asegurar que es muy pequeñita la lista de juegos que lo necesitan. Muy pequeñita. Y Xbox es demasiado grande. Ese es el gran problema. Y juegos incluso que son de licencias de Microsoft, que ahora han salido en Play 5. En Play 5 vienen completitos en disco y en Xbox no. Eso me parece de cara al usuario una jugarreta. Pero bueno. Son decisiones empresariales que toman. Ya cada cual, ya somos usuarios y ya depende de cada uno. Tejón, no se sabe nada del juego de Europa en físico. Si supiéramos algo, seríamos los primeros que haríamos. ¡Oh! Aunque cuando sepamos algo ya diremos. De hecho, creo que saldrá. Es muy interesante, muy guapo. Tiene que salir. Pobre de ellos, si no Eva se pondrá bastante cabreada con alguien. ¿Cuáles son de los más famosos? Pues no sabría decirte, Martín Mileto. De hecho, mira, si te pones a buscar páginas, hay 4 o 5 que se dedican a ello. Te puede ver una lista de todos los juegos que necesitan descarga obligatoria. Hay muchos foros y páginas que se dedican al tema. Es ponerte a mirar y verás que hay muchísima información. Por suerte, hay mucha información y ya no vas con los ojos cerrados. Bueno, vamos ahora a la merca buena. Dice Eva que tengo que no pestañear para la foto, ¿eh? Hablas con la gente. ¿Qué hablas? En fin. Bueno, vamos a los unboxings. Venga, cámara de la buena. Cámara, aquí que tenemos el Steam. Recogidito este sábado en Fnac. Aquí, ahí, dentro. Steam es un juego que vais a ver ahora, que Eva lo jugó en directo con vosotros. Tiene incluso gameplay. Y bueno, ¿qué decir del juego? ¿Que le gustó? Sí y no. Se esperaba más. Se esperaba más. No tiene modo historia. Apenas la historia es importante. Aquí lo más interesante es el gameplay. El tema de ir de sombra en sombra. La edición es europea. Multi 3. Como veis aquí. Es multi 3. Y bueno. Pasa que el juego sí que es muy original. Y a pesar de que fue más discretito de lo que pensábamos. Eva lo jugó y se quedó un poquito pochina por el tema de que esperaba un poquito más del juego. Al final lo hemos comprado. Dice que es en serio que este lo tienes pendiente de comprar. Bueno, espérate un poquito. Igual baja un poquito de precio. Como juego interesante a nivel jugable, menos de lo que pensábamos. Menos de lo que pensábamos. La verdad. Siendo justos.
Pero bueno, la verdad es que la premisa es guapa. Es muy original, pero se hacía un poco monótono. Bueno, y este sí que le teníamos yo muchas ganas. Lleva también, pero sobre todo después del fracaso, fallido intento de sacarlo físico por parte de los publishers que en aquel momento tenían la licencia, que era Faerdemic, que era tienda limitada, que era una tienda... No, es una empresa polaca que edita juegos de terror y juegos indies como este Papetura. Os lo voy a enseñar. Este Papetura. Al final, después de X tiempo, cancelaron la salida, nos devolvieron la pasta. Fueron 16 euros que valía el juego físico. ¿Qué os parece? Eso era impensable que saliera. 16 euros, eso perderían dinero por todos sitios. Y al final Meridian, a muy buen precio, nos ha sacado esta edición tan bonita, con cajita de cartón, con muchas chuches. Este juego indie tan interesante como veis, el Papetura. Y que parece que la tirada no es tan buena como parecía pensar. De hecho, en FNAC ha habido problemas de distribución. De hecho, a nosotros, en nuestro FNAC que fuimos, llegó nuestra copia solo. No sé cómo estará la distribución a nivel estatal. Me extraña siendo Meridian el dueño de la licencia, como podéis ver aquí. Meridian el que lo ha distribuido. Mira, Cal es uno de los afectados. Dice, a ver si la entregan en FNAC. Mira, Cosi nos dice que la narrativa empieza y muere a los 15 minutos, el juego anterior, el Sim. Mira, aquí Sedes, para el bueno de Martín Violeto y Loki, aquí Sedes os pone la página web donde indican el tema que estábamos hablando, tema de Play. Así que si lo queréis, aquí en esta página web tenéis todo los ficheros de juegos que son importantes o no, que tengan descarga. Bueno, otro juego que acaba de salir, esta vez es de la gente de Sodesco. Es otro juego que Eva lo tiene ahí pendiente para jugar, no sé si lo ha jugado ya. El Bakery, Magical Bakery. Este juego de gestión de esta Bakery mágica, que acaba de salir. Este también es multi 3, multi 4. Y tiene la key ya pedida para jugarlo aquí con vosotros. Y este juego además, lo interesante o no interesante de ello es que ahora parece que los juegos de Sodesco tienen mejor distribución gracias al acuerdo de Tesura con ellos. Gracias a eso parece que están llegando más y mejor a las tiendas. El Magical Bakery. Juego cozy, cute, de gestión de mágica. Dice que no va a abrir la coleccionista, Eva. No, que es una buena coleccionista, no que no va a abrir la coleccionista. Eso es. Una rambadora. Sí. Magical Bakery. Bueno, un nuevo juego de terror, el Drift Out 2, que ha llegado a Switch. Y que ya salió en Asia. En Asia salió hace un añito con inglés. Una edición gordita con caja de cartón. Ahora sale la Multi 4. Juego interesante de un estudio, me parece que es coreano. El típico juego en el que hay protagonistas féminas. Y tenemos fantasmas y lore asiático de por medio. Lo interesante además es que parece que gracias a que ha tenido éxito esta segunda parte, que ahora llega a Switch en físico, aquí en Europa, distribuido también por Meridian, están trabajando en el remaster del primero. El primer Dread Out están trabajando para la versión de PlayStation 5 y parece también que Switch. Y tiene cositas, como veis, escabrosas y asquerosas. Sí, Carl, el primer en principio sale el año que viene. De hecho, incluso hay ficha en PlayAsia para Switch incluso. Aunque sabiendo que saldrá seguro para Play 5, parece que también Switch, el primero. Ese remaster, sí. ¿Que el Alan Wake no viene completo? No, decía Martín Violeto, al contrario. Parece que el Alan Wake sí que viene completo. Que luego la gente... fue una de las críticas a Xbox. Ya sabéis, el tema del hate y de echarse mierdas unos a otros. Al parecer, aunque parece que no venga completo, si viene...
la gente que tiene la Play 5 lo ha podido jugar sin necesidad de descarga, entero. Y la gente que tiene el Xbox no viene completo. Mirad comentarios de foros, youtubers y tal. Esto fue uno de los motivos que se echaban unos mierdas unos a otros. Vamos. Y nosotros desde la barrera riéndonos. Que se maten. Gritao 2. Sí, dice. Sí, eso pasaba. El tema. Las quejas sobre todo, y quejas con razón, de gente de Xbox y Microsoft. Que dije que cómo era posible que un juego, siendo licencia de Microsoft, sale incompleto en tu plataforma y sale en mejores condiciones en la competencia. Bueno, en fin. Total. Adelante. Aunque también os digo una cosa. PlayStation 5... lamentablemente, a partir de PlayStation 3, PlayStation 4, aún ahí, estamos viendo que muchos de los desarrollos están llegando en una versión pre-alfa, realmente. Hasta que no pasan unos meses o incluso ya de salida, necesitan parches de entre 1 y 50 gigas. Es decir, que salen muy rotos al mercado. Aunque estén completos en el Blu-ray. Es decir, que también, cuidado, eso del completismo o no completismo. Bueno, el Orange Season, otro juego que tiene muchas ganas Eva de jugar. Es pixel muy bonito, un Animal Crossing pixel distribuido por Sodesco, que no ha llegado a Fnac. No sé, Fnac se ha quedado sin la distribución de Switch. Este lo tenemos que comprar en Game. Este es de la ciudad de vacaciones, que te tienes que poner aquí a gestionar un parque, una granja. Tiene buena pinta, pixel muy bonito. Y también es como el anterior, es multi 3, multi 4. Sí, la capacidad de los Blu-rays de Sony son de 100. Y de Xbox 50 porque quisieron, para abaratar costes. Nvidia, ese es el tema. Pero pueden poner 2, 3, 4, 5. Ahí está. Por poder pueden poner todos los que necesiten. Por ejemplo, el Baldur's Gate se ha hecho con Play. Ponen 2 de 100 gigas. ¿No? ¿Os acordáis la época de PlayStation 2? Incluso en Play 3, 360, que había 2, 3, 4 CDs, 5, lo que hiciera falta para poder tener todo en físico. Eran buenos tiempos aquellos, ¿eh? Orange Season. Muy buena pinta. También lo tenéis en Play 5, ¿eh? Este. Y uno que lamentablemente es exclusiva Amazon. Y la tienda de Axis en Europa es la secuela del Beach Evermore, el Epic Licorice, una visual novel que a Eva le gustó mucho, y que acaba de salir esta semanita. Si os interesa el juego, la única posibilidad de compra es a través de Amazon España o la tienda europea de Axis. Este Beach Evermore es inglés completamente. Como podéis ver, inglés completamente, no es multi-europeo. La gente de Axis lo hace todo en inglés. No se le cortan un pelo. Esta visual novel, Beach Evermore. Mira, aquí os explica Eva un poquito del Orange Season de cómo es. Ella se lo sabe, le mola un montón el juego. Beach Evermore. Bueno, y ahora vamos con lo que viene de importación. Japón y cositas guapas, ahora veréis. Cositas que nos han ido llegando esta semana, que algunos de Telegram ya sabéis cuáles son, algunas de ellas. Beach Evermore. La auténtica caca que Axis, Idea Factory, incluso alguna cosa de Koei, esté llegando solamente por la página online de ellos y solamente por Amazon, es el tema competencia. No tenemos competencia de precios y los precios bajan muy poquito en tienda. Es la gran cagada
que estamos viendo con este caso Axis, por ejemplo, que ya llevan 3 añitos de venta exclusiva en Amazon o tienda oficial de ellos. En fin. Bueno, este es uno de ellos, el Shogun Showdown. Mirad esta edición, lo veis aquí. Viene, ahora lo vais a ver. Es un táctico RPG de turnos, que además tenemos aquí para jugarlo. Que viene con inglés, la versión japonesa. Y viene con una banda sonora, que es un USB. Esta es la banda sonora, que veis aquí. Esta es la banda sonora en el pre-order, que viene que es un USB. ¿Veis aquí? No sé si lo veis aquí. Este es el USB. Y luego el juego. La portada me encanta. Este rojo. Este Shogun Showdown. Si os interesa los tácticos pixel. Pues viene con inglés. Esta edición japonesa. Que acaba de salir. Salió la semana pasadita. Y que también salió en Steam. Que ya está también disponible en Steam. Y que si podemos lo jugaremos algún día en el canal. Es un poquito Darkest Dungeon Pixel, sí, es difícil, Sensebeu. No vais a tener un juego fácil, pero no es tanto como el Darkest. El Darkest ya es otra historia, ya es dificultad masiva. Este es más táctico, es un tema más táctico y sobre todo bastante estrategia. Pero lo ponen también difícil. Este es de Amazon Japón. Viene con inglés. Si os interesa, la única posibilidad de comprarlo físico a día de hoy es Japón. Ya sea por Amazon Japón, que es la mejor opción, o PlayAsia, que también hay venta y tal. Buen precio, creo que eran 2.900 yenes. No sé al cambio cuánto serán, 20 euritos. Más el envío. O sea que precio bueno. Y con inglés. Bueno, ahora vamos con una edición brutal. Y no sé si estará por ahí Evil Ryu, que supongo que esto le encantará a Evil. Es el... Aquí la dejo. La Wolfgang Skullfang, los dos juegos de Sega Saturn. En esta edición Collector. Espectacular. Una pasada. Que llegó la semana pasada. Ole, 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 ole. Muy bien, muy bien. Cómo me gusta eso. Aquí os la dejo. No sé si la veis. Voy a quitar esto. Igual se ve bien. Evil, me parece que me copias. O yo te copio a ti, no sé. Me parece que me copio, nos copiamos. Esta edición tan guapa. Y en la cual, además con el pre-order, nos mandaron la lámina. La lámina. Mira, os voy a poner también el juego del tráiler. Con los dos juegos. La lámina, el dossier. Y una toallita para limpiar las gafas. O el ratón o tal. Esto sería lo que nos ha llegado del pre-order. De esta edición tan guapa. De estos Shot 'em Up, Gun and Guns, matamarcianos, como dice Nvidia. ¿No tenías el Skullfang en Saturn? Pues ya sabes, ahora ya menos interesante comprarlo, ¿no? Sí, tiene el CD de música, como me dice Evil. La verdad es que está muy guapa la edición. El juego es el Skullfang y el Wolfgang. De hecho, vienen los dos jueguecitos. Mira, os lo voy a poner aquí. El Skullfang. Wolfgang es un Skullfang. Es la Saturn Tribute. ¿Vale? Esta es la edición. ¿Cuánto salía el Shogun en Amazon Japón? Sobre los 3.000 yenes. 200 yenes arriba, 200 yenes abajo. Se ve. Mándamelo a Canarias, dice Nvidia. Sí, lo has pillado en Play 4. Yo te diría que también lo hemos cogido y también en Switch, Evil. Ahora lo verás. Ya sabes que yo soy un enfermo de esto. Un enfermo. A mí que me quiten lo otro, pero
Me he vuelto muy manco, eso sí, me he vuelto muy manco con los Shun, pero me sigue gustando como un niño. ¿Dónde se compra ese juego? En Amazon Japón, Nvidia. Es la mejor opción posible y la más económica dentro de lo que sería el mercado de venta desde Japón, ¿eh? Y además envían a Canarias, o sea que yo creo que sería la mejor opción. No sé si Eva te puede pasar el enlace. Te puede pasar porque además me parece que viene en japonés la compra. Viene el nombre en japonés. Pero dice que no puede ahora. Si caso, o luego lo miramos y te lo pasamos. Y si no, métete en Telegram. En Telegram te la podemos pasar sin problemas. Que ahí por Telegram te puedes meter cuando quieras. Dice, hay un cambio en la edición. Lleva un pequeño metraquetado con una pantalla de título de Cades y el de Switch creo que lleva el de primer Raiden. Algo lleva así, Evil, pero no te preocupes. Luego tendrás la posibilidad, muy posiblemente, la gente de UFO está detrás de atar la licencia con NIS. Evil, o sea que posiblemente al final llegue a Peggy. Lo que no sé si se quedará la versión de Play 4 exclusiva japonesa ya, ¿eh? Ya dudo que la de Play 4 llegue a Europa. La de Switch seguramente llegue, pero Play 4 no sé si llegará. Pero es posible que llegue al final a Peggy. Veremos, al final llega. Bueno, y aquí el bueno débil ha desvelado la siguiente compra, que es el Raiden Nova. Que además es un juego, es un Shun, pero que se va de lo que sería la estética clásica o el gameplay clásico de Raiden. Se ha reconvertido a un twin stick shooter 360 grados, fuera de lo que eran los clásicos de Raiden. Muy interesante y muy guapo. Esta es la versión limitada collector del de Switch. Y luego la de Play 4, que además nos venía con una portada extra, que ahora lo vais a ver. Os lo voy a poner aquí. Esta es la de... Os voy a poner aquí el gameplay. Esta es la de Switch. Como podéis ver, la de Switch. Además, todas son portadas diferentes. Es una gozada. Han tenido el gusto y el... para que no sean iguales. Y luego tenemos por aquí, por un lado, la de PlayStation 4, Raiden Nova. Y la portada extra, muy retro, para Play 4. ¿Veis aquí? A ver si la vemos aquí. ¿Se puede ver? Esta es la de portada retro de Play 4 y este es el juego de Play 4. Y como podéis ver, todas son portadas diferentes. A ver si ponemos... A ver aquí. ¿Ahora mejor? No. Igual. No sé si lo veis mejor ahora. ¿Se ve un poquito más? A ver si lo pongo que sí. Vamos a intentar enfocar. No, sí, así ya se ve. Ahora ya se ve. Dice Bill que este juego es un twin stick shooter a los vampiros sabios con naves. Sí, muy guapo. Muy guapo. Como podéis ver, 360 grados. Al más puro estilo Raiden, pero 360 grados. Y es asequible según Ryu, además, el tema de dificultad. Y se ve muy guapo. Ganas de jugarlo, ¿no? Sí, la especial creo que viene la portada extra, Evil. Espero que sí, si no me enfado. Si no me enfado, como no vengan en las de Switch, nos enfadamos. Pero bueno, es un acierto y el hecho de que sean todas portadas diferentes mola un montón. Mola un montón. Esto por un lado. Y ahora vamos con otra cosita de Amazon Japón, que esto sí que creo que Keiko le habrá llegado. Y es el primer survival de Super Famicom, el Clock Tower Rewind, en el que está trabajando la gente de WayForward, la edición Super Deluxe, como podéis ver aquí, el Clock Tower. ¿Veis aquí? La edición preciosa. A ver si lo vais a ver aquí. Ahora, aquí la edición. Clock Tower.
Y con el pre-order nos han enviado una portadita extra. Eso se agradece mucho. Un pelín aquí, dobladita. La verdad es que, bueno, para amantes del coleccionismo nos vuelven locos. Sí, Evil. Nosotros pillamos la Collector de Limited Run por la casita. Pero a efectos de ediciones, la mejor edición hoy por hoy, gordita, a un muy buen precio además, eso es la de Super Deluxe. No hay color. No hay color. O sea, las Super Deluxe son espectaculares. Una edición espectacular. Mirad, lleva el artbook, que llevan cositas, además de que lleva, por ejemplo, cartitas y extras muy guapos. Y luego la propia edición, como podéis ver, es una pasada. Muy guay. Es muy chula la edición. Y como veis, han trabajado en el port para Switch, Play 5 también. Se ve genial. Con este inicio de la saga Clock Tower para Super Famicom, que por fin se puede jugar en Occidente. Porque era exclusiva japonesa. Muy guay. Y nos queda una cosita más. El último, que es topísimo para mí. En este es para mí. Y Eva me ha apoyado porque ha sido un dispendio gordo. Ha sido un dispendio muy gordo. Y por eso llevo esta camiseta. Llevo esta camiseta de Go Nagai, por eso. A ver si os da una pista. Ponte la pantalla completa. Sí, voy a quitar cosas de aquí porque voy a hacer sitio porque lo que viene ahora es muy gordo. Okay. Vale. Bueno, vamos a poner full cámara. Full cámara. Redoble, por favor. Ton. Lo pago por aquí. Lo tengo que hacer por aquí arriba. Así no lo ven. Espera, que te lo voy a dar del revés. Me lo das de revés, como se nos caiga la caja, ya la hemos liado. Para que ellos lo vean de delante. Ah, vale. Es que esto es... Nos ha costado un esfuerzo enorme. Ya no comprarla, Bájalo tenerla. poco a poco, bájalo Sí. poco a poco. Aquí... ¡Oh! Esta edición de Grandizer Goldorak. Esta edición... que vais a ver aquí. Como podéis ver... ¿Quieto? A ver si así se hace la foto. ¿Sale la foto bien? Sí, Naveche, Microids. Ha sido una epopeya conseguir la edición. No puedes hablar, si no, no. A ver si ahora me pilla la foto, Eva. ¡Ah! Ya está. A ver, os explico. Se ha cancelado la distribución europea de la Collector. La teníamos reservada en Fnac y se ha descatalogado en toda Europa la edición. Ya pensaba que no salía. De hecho, pensábamos que no salía y yo tenía muchas ganas porque esto para mí es brutal. La infancia Go Nagai y todos sus roboces, desde Mazinger, Grandizer, Goldorak y otros tantos. Y bueno, tenía muchas ganas porque viene un figurón. La edición es brutal. Ahora lo veréis. De hecho, he buscado un chico que hace un unboxing de la de Play 5. Vais a ver pocas de Switch porque lamentablemente solo se ha vendido en Francia. Están llegando algunas ediciones a los Amazon de Europa, pero vienen de origen Francia. Si las buscáis, el único sitio donde se han vendido las colectos ha sido Francia. De hecho, no ha salido en otro lugar del mundo. Se ha cancelado por X motivos. No sé si por que ha vendido poco el anterior, no sabemos el motivo, pero se ha vendido poquito. Buenas noches, Evil. Buenas noches, guapo. Que descanses, guapetón. Pero bueno, en fin. Y este es el juego. Vamos a ver ahora. Voy a apartarla. Ya os digo, es una pasada. Y el hecho es que tuvimos que hacer dos compras. Una nos llegó destrozada. Vamos a poner un unboxing, a ver si se ve algo. ¿Se ve algo? Aquí. Aquí se ve algo. Algo se ve, ¿no? Quizá mejor esta. Sí. Ahí.
Es una edición muy cara, que ronda los 300 euros, 280, 290, dependiendo el distribuidor. Y que, claro, y nos mandaron desde Amazon Francia, la primera. Y claro, además te llega un código de mensaje. Dice Naveche que se la compraron sus papás en Leclerc. ¡Ole! ¡Ole, Naveche! Enhorabuena. Edición espectacular. Bueno, pues nos llega de que viene. Y la semana pasada pues llegó la caja. Bueno, la caja llegó. La caja grande parecía que habían jugado a fútbol. La caja exterior. Destrozada. La habían reliado hasta con celo porque supongo que... Y aquí ahora veremos el unboxing de lo que lleva. De todo lo que lleva. Y cuando la abro, esta caja es dura. O sea, tiene lo que sería una funda. Es papel, es cartón. Pero dentro es una caja dura de cartón maché. Que eso para que se rompa o se chafe, tienen que caerle un 300 kilos de... Bueno, pues venía los lados destrozada, la caja venía hecha mierda. Hubo que hacer la devolución y nos enviaron otra. Y nos llegó muy rápido. 48 horas. Digo, esto no lo entiendo. Igual traen otra recauchutada de por ahí. Y ha llegado perfecta. O sea que hemos respirado tranquilos. Pero vamos, ya os digo, ha sido una epopeya. Y comprar, claro, cuando no tienes el centro retail cerca, que tú puedes ir con más tranquilidad y más este tipo de productos más caros. Pero bueno. Y ahora voy a poner aquí, vamos a ver el unboxing. No, unboxing, no, el compartir de este chico, que le vamos a ver cómo la misma edición, lo único que cambia es la Steelbook, que es de Switch o de Play 5, para que veáis cómo es la edición, por si os interesa, que aún hay alguna unidad por ahí. ¿Veis? Esto es la funda exterior que lleva, y luego lo bueno que lleva, por ejemplo, la caja, que se abre como si fuera un cofre. Y además lo jugamos en el canal, tenemos review en el canal, lo jugamos en el canal. Tiene mezclas de beat'em up con alguna fase de zoom. El zoom es muy sencillito. El beat'em up también no es demasiado complicado, de coger un poquito el rollo. Sí, el juego, pero bueno, podía estar peor, Naveche, podía haber estado peor. Podía haber estado peor el tema, Y luego viene, pues esto es lo que es la figura, ya lo veréis montada, una espectacular. No hay tantas figuras de Grandizer, lo que es Goldorak, y valen una pasta. La verdad es que es una edición muy, muy guapa. Tenía muchas ganas, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. De hecho, también tenéis esta misma edición, la tenéis en PlayStation 4 y Play 5. Lo que pasa es que ya ha subido bastante. Está entre los 350, la Collector ya subiendo de precio. Se ha vendido bastante bien. Si a alguien le interesa la de Switch, tendréis que mirar a lo mejor mercado europeo, Amazon, los Amazon. Porque ya os digo, se ha vendido solo en Francia y algunos Amazon están trayendo desde Francia origen a sus Amazon. Esto es el libro de arte, espectacular, con tapa dura. Luego unos extras más. Y la edición pesa mucho, la verdad es que muy contento. Y bueno, cuando ha llegado perfecta, ya claro, es que tenéis que haber visto la cara. Vi cuando llegó el fulano, el de Amazon, vino con la caja hecha mierda. Uf, dije, ¿esto qué es? Lo único que cambiará para la edición de Switch, lo único que cambia es el formato del juego, que es o Switch o PlayStation. La Steelbook es de Switch. Luego aquí vienen los bonus de los extras, DLCs y etcétera, etcétera. Vamos un poquito más para adelante. Hay que me hayáis montada la figura, que es un pasote. Pines también lleva.
típico de pines. Esto es lo menos interesante, los pines y tal. Lo más interesante es el artbook y la figura. La propia Steelbook. Aunque bueno, están guapos, ¿eh? Están chulos, están muy bonitos. Muy guapos. Bueno, el dramón hubiera sido que esto al final no hubiéramos podido tenerla. Hubiera sido un dramón terrible, la verdad. Esta es la Steelbook. Esta es la Steelbook de PlayStation 5. Imaginaosla en Switch. El artbook me parece genial. Me parece muy guapa. Muy buena edición. Para amantes como servidor de Gonagai y todo su lore, la verdad es que está guapísimo. Y como dice Eva, lo que nos gustan a nosotros los artbooks, la verdad. Luego tenemos el juego. Es un multi 4. Y ahora a ver que montará la figura. A ver cómo es la figura para que veáis un poquito. Que la figura es un figurón. Está todo en francés, no me interesa. Bueno, yo parle français un peu, el francés lo domino más que el inglés. Y eso que el inglés lo chapurreo, tema guay. Yo estuve estudiando francés hasta Go. Hasta lo que sería el Go. O sea que francés me apaño bien. Vídeo perfecto para mandar a Corro, dice Sedes. Pues sí. Y el figurón, la verdad, me encanta. Ahí Grandice reventando aquí a uno de los malotes. La verdad es que muy guay. Esta es la edición. ¿Qué os parece? A ver, no es barata, ¿eh? No es barata. Y de hecho, es una edición que no creo que baje. De hecho, no ha bajado de precio la de Play 4, Play 5. Ha subido de precio. Se está agotando. Y en esta no sabemos el número exacto de coleccionistas que habrán. Porque se canceló la distribución europea. Todavía teníamos reservado aquí. En Fnac. Pero ha desaparecido la ficha de Game, de Extra Life, de todos sitios ha desaparecido la ficha. Parece que Microedge ha desechado la opción de distribuirlo fuera de Francia. Sí, a ver, es caro, Naveche, como tú dices, es caro. Pero claro, es caro como cualquier coleccionista de figuras. Una figura a día de hoy un poco decente te vale 300 euros. Y es un hobby muy caro. Es un hobby muy caro. Pero aquí tenemos... un pequeño exponente, además del juego, pues artbook, figura, etc, etc. Y a mí eso me gusta mucho. No tengo mucho, además, Eva lo sabe que yo quería algún robot y con esto casi mato dos pájaros de un tiro. Tengo un robot y tengo una coleccionista. Pues bueno, hasta aquí las compras de la semana de unboxing. ¿Qué os ha parecido? Pero antes vamos a recordar que Eva se ha currado esta semana más vídeos que en la guerra. Ha empezado a hacer reviews y me ha dicho, recuérdales a la gente si quieren pasar por el canalcito de YouTube. Y bueno, y tenéis, a ver, vídeos en canal. Bueno, el podcast de los cafetitos está disponible, el que hicimos el viernes. Tenéis subidos hoy el Top Indies, el que hicimos de octubre, todos los juegos de octubre indies más interesantes, más de 80 juegos que Eva lo ha puesto para hoy. Luego tiene reviews del Wilmo, del 6 Memories, que le gustó mucho. Sí.
un gameplay nuevo que es solamente para YouTube. Luego el que hicimos del Scoutfall, que me gustó al final. Fue difícil, pero le cogimos el rollo al Into the Prey, el nuevo Scoutfall, y al final estaba muy guapo. Luego tenéis también la review de Last Time, los unboxings que hicimos la pasada, Hidden Paradise, otro review, el Ghost Boy. La verdad es que hoy se ha tirado todo el día Eva haciendo reviews. Como una loca. Y luego tiene bastantes vídeos programados para toda la semanita. Y bueno, mañana, ya sabéis, mañana volvemos con juegación. Tenemos una semana completa. Mañana juegación en el canal. El martes no sabemos si haremos especial, martes o miércoles, pero igual hacemos el martes especial, ¿no, Eva? Martes especial, lo haremos el martes o miércoles. A ver, el jueves tenemos el volumen 2 del especial de la colección de PlayStation 3, que empezamos el jueves y este próximo jueves seguimos con otros 80 juegos. Pronto lo tendréis disponible en YouTube, de aquí una semanita o así, por el que no lo pudo ver, que a gente le gustó enseñar la colección de Play 3. Lo tenéis en Twitch directamente en diferido si lo queréis. Lo haremos el jueves, pero el martes o el miércoles. Descansaremos el martes o el miércoles. Pero no sé qué día haremos. Haremos un especial de juegos indies latinoamericanos. Muy interesante y muy guapo. Donde vais a ver juegos muy chulos, latinos, españoles y sobre todo de Latinoamérica. Que mucha gente no sabe que son latinoamericanos. Prepararemos un especial de juegos indies latinoamericanos. Muchos o han salido o tienen que salir, que están muy bien. Haremos ese especial. El jueves haremos el especial volumen 2 de Play 3. Y el viernes tenemos podcast con las cookies. Podcast de las chicas que se vienen el viernes. No sé si entre las 8 y las 9 tienen que decidir la fecha. La hora, perdón. Así que el viernes tenéis podcast de las compañeras de Eva y Eva. El viernes con Maite, con Luisa, Lokimara, Keiko, Eli y otras tantas. El viernes, acordaros, el viernes. Podcast estupendo, ¿eh? Gracias a Canario por unirse con nosotros. Muchas gracias, Canario. Muchas gracias, guapo o guapa. El que quiera que sepa que tenemos Telegram, que somos más de 200 personas en Telegram. 200 cookies y coquitos. Que os lo pasáis muy bien, que es más genial el Telegram. Lo pasamos muy bien allí. El que quiera unirse es libre de poder hacerlo. Y creo que el domingo que viene es el sorteo. No sé si es el domingo que viene, pero bueno, creo que sí. El sorteo, ya sabéis, sorteamos estos dos juegos. El Ziggurat 2 de Play 5. Para el domingo que viene. Para los subs y seguidores del canal. Que además me parece que estaba Maite cuando compramos esto en la retro. La retro no, en la Indie Dev. Estaba Maite cuando lo compramos para el canal. Y el Potion Permit para subs, exclusivos subs. Para este domingo. Este domingo sorteo de estos dos juegos. ¿Vale? Y creo que Eva tiene preparado también para el domingo alguna key sorpresa para sortear también. ¿Vale? Y bueno, ya con esto nos vamos con alguien, ¿no? No sé quién está por ahí. No sé si tenéis alguna... Eva, que me diga quién hay por ahí. Y nos vamos. Vamos a Víctor, que está Víctor por ahí. Venga, Víctor. Víctor Develops, que él y su Steam Deck nos volvieron locos y así seguimos, ¿eh? Así seguimos con la Steam Deck. Bueno, muchas gracias a todos y todas, a todas estas guapas y guapos que habéis estado por aquí. Un besazo enorme, descansad lo que podáis, que mucha gente mañana ya curra. Nos vamos con bueno de Víctor. Y ya sabéis, mañana jugación a las 9. Estaremos aquí con vosotros. Un besazo enorme. Nos vamos con Víctor. Hasta mañana. Sí, vamos a ver si le subo las texturas. Tienes razón, Dab, pero quería probar así para ver cuántos FPS